El expresionismo alemán es una corriente artística que apareció en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, como una reacción frente a los modelos que habían prevalecido en Europa desde el Renacimiento, particularmente en las academias de las bellas artes. Deberíamos remontarnos a los acontecimientos ocurridos en esa época para poder comprender su nacimiento. La historia del siglo XX aparece indefectiblemente bañada de negatividad. El final de la Primera Guerra Mundial y el reparto de los mercados entre las potencias vencedoras dejaron a Alemania en un estado de incertidumbre política y moral. Esto agravado por el impacto de una fuerte recesión económica. En este contexto de negatividad surge el expresionismo. Este parece como la primera manifestación o como la primera reacción que testimonia el extrañamiento del mundo y la crisis que estaba atravesando el positivismo. En este panorama, el expresionismo aparece ineluctablemente como uno de los primeros movimientos de vanguardia que ha articulado estéticamente este comienzo de crisis en una apertura violenta del nuevo siglo. El expresionismo no solo dominó a las artes plásticas, a la música y a la literatura, sino que también estuvo presente en la mayoría de estas producciones cinematográficas alemanas de la época. El cine expresionista alemán es el nombre que se le da a un grupo de producciones cinematográficas con ciertos aspectos en común. Este estilo de hacer cine tiene su correspondencia con la corriente expresionista llamada así por el contraste con la corriente impresionista del siglo XIX en la pintura. Este tipo de cine está muy marcado por las tramas de terror, de horror, con muchas sombras, mundos tenues, personajes con problemas psicológicos, bastantes sombras marcadas. Los mundos son ficcionados, asimétricos, con figuras extrañas, de poca luz. Para entender esto, vamos a explicar cómo el expresionismo alemán ha influido notablemente en autores de esta nueva época. Por ejemplo, Tim Burton, un cineasta estadounidense que ha llevado su cine a través del tiempo, influido mucho por el expresionismo alemán, en donde sus personajes están basados en historias de terror, tétricos, con problemas psicológicos. Los mundos que él crea están bastante relacionados con la mitología. Para entender esto vamos a analizar con dos películas clásicas, Nosferatu de 1922 y El Dr. Caligari, una película de 1920. Lo que vamos a ver a continuación es una película de Tim Burton llamada El cadáver de la novia, en donde se presentan a los personajes como seres de ultratumba o monstruosos. Aquí vemos la relación de cómo coexisten estos personajes en un mundo similar, aunque sean tan diferentes. Aquí vemos que todas las iluminaciones nos llevan hacia las sombras, que los personajes están marcados por sombras en la cara para resaltar sus emociones. Esta es la comparación con Nosferatu. Vemos aquí cómo está la relación de estos personajes, de cómo este personaje coexiste, en dónde vive, en dónde se desarrolla, cómo vive. Aquí tenemos lo de las sombras marcadas en la cara para resaltar facciones duras y asemejar al terror. Este es el mundo de Jack Skeletor. Vemos que es bastante asimétrico, con figuras puntiagudas y fuera de lo normal. Esta es la película del Dr. Caligari, en donde también vemos exactamente las mismas figuras asimétricas. Este es el castillo de Jack, en donde vemos personajes extraños, luces bajas y curvas. Este es el Dr. Caligari, que vemos exactamente lo mismo, figuras puntiagudas, curvas de poca luz. Y bueno, estos personajes fueron creados por el expresionismo alemán y podemos ver que se han mantenido a través del tiempo.